Bueno, bienvenidos una vez más, queridos amigos. Hoy os traemos un vídeo con material inédito, un vídeo muy revelador y curioso sobre las valquirias y las amazonas. Estas mujeres guerreras de la antigüedad y la Edad Media, que sobre todo en el caso de las amazonas nunca se tuvo claro si realmente existieron. Puede que algunas cosas os suenen, otras no, pero estamos casi seguros que casi todo va a ser nuevo para vosotros. Pero vamos a ir profundizando sobre este apasionante tema, porque va a ser apasionante, así que ¡vamos allá! Bueno, primero de todo, ¿qué conocemos de ellas? Y para ello nos tenemos que remontar a lo primero, que son las amazonas. ¿Qué conocemos de estas mujeres? Pues conocemos que eran unas mujeres guerreras letales, es lo que ha llegado hasta nosotros, unas grandes jinetes acrobáticas que vivían en comunidades solo de mujeres con una reina a su cabeza, que estaban siempre en guerra con los hombres y que fueron derrotadas por ello. Pues muy a vuestro pesar, deciros que prácticamente nada de esto es correcto, o si lo es muy matizable. Y lo cierto es que la verdad sobre ellas es aún más curiosa. Bueno, muy rápidamente comentaros que el problema que tenemos sobre su existencia o no viene derivado de dos motivos muy importantes. Por un lado, tenemos los propios textos antiguos y quién los escribe. Aquí encontramos los textos de Heródoto, Diodoro, Filóstrato, Amiano. Pero ¿cuál es el problema que tenemos con ellos? Pues múltiple, porque por un lado todos son hombres, por otro escriben en un momento de preeminencia de sociedad machista, por otro no escriben todos a la vez, sino que poco más o menos cada uno escribe cada 200 años sobre algo que pasó cerca de 1000 años antes del primero. Y por otro lado tenemos los problemas derivados de la propia investigación actual, aunque esta se resume de una forma muy sencilla, y son los problemas de las corrientes de género, porque primero encontramos una corriente de género de tendencia machista, en la que se cita que directamente todo esto es una patraña inventada en su momento, y luego en tiempos relativamente bastante recientes, todo lo contrario, un movimiento de tendencia feminista, en el que todo es fantástico, todo es maravilloso, y estas mujeres poco menos que eran sobrehumanas. La realidad no es ni una ni la otra, y como todo esto es un puzzle, lo que vamos a hacer aquí desde el punto de vista de la antropología, que es lo que puede terminar de unir todas estas piezas, es poneros en orden toda la información para que podáis leerlo de forma secuencial y con las ideas bastante claras. Así que vamos allá. Así pues, lo más importante sobre todo va a ser que se os queden claras tres cosas. Aparte de las ideas que cada uno ya tengáis en la cabeza, es que por encima de todo ello va a ser en realidad una historia de supervivencia, una historia de astucia e inteligencia y una historia desvirtuada por intereses que ha habido por el camino y en el que se sucedieron todos los hechos. Fijaros, para que tengamos un esquema mental muy claro, lo vamos a estructurar en 5 bloques. Por un lado, cómo aparecen, por otro, su supervivencia, luego cómo se convierten en grandes orfebres y armeras, los mitos y las leyendas que han influido en la visión que prácticamente tenemos hoy en día sobre ellas, y por último, su legado. Bueno, en primer lugar, ¿cómo aparecen? Y esto es bastante importante, a algunos ya les sonará porque lo hemos comentado, lo hemos dejado caer puntualmente en algún vídeo anterior, hablando de otro tema, pero es muy curioso porque estas comunidades femeninas gestionadas por mujeres no aparecen de la nada y brotan súbitamente, sino que todo es un proceso, así que vamos a explicar muy someramente por encima para que veáis cómo se inicia. Mirad, lógicamente estas comunidades aparecen en un salto, como todos los procesos, y este salto es de los clanes igualitarios itinerantes, esto viene a ser lo que era toda nuestra existencia, hasta un momento de gran cambio que se produce solo en un lugar concreto. Esta zona es la zona que todos conocéis como Mesopotamia, el creciente fértil, básicamente Irán, Irak, que son el lugar donde con el descubrimiento de la agricultura empezarán a aparecer las grandes sociedades de mucha gente viviendo junta, ya no pequeños clanes en determinados lugares concretos aprovechando los recursos de su lugar, sino como decimos, grandes sociedades que para que puedan funcionar y resolver los múltiples conflictos se caracterizarán por una gran jerarquización. Y es que, ¿cuál es el problema de vivir en grandes comunidades? Pues es sencillo, que al haber mucha gente viviendo cerca hay muchos problemas de convivencia, y en este sentido lo más sencillo va a ser recurrir, bueno, no recurrir, sino que la figura del varón y el consiguiente machismo es la solución en muchos casos, que no siempre, pero en muchos casos va a ser la más
más sencilla para solucionar los problemas. Por así decirlo, es sacar la vara dura. Pues pensar que los problemas de la época serían discusiones, riñas, peleas, agresiones, violaciones, algo que todo esto estaba muy a la orden del día en ese momento, aunque pensemos que las cosas hayan cambiado. Peleas entre familias, básicamente como si fueran pequeñas mafias viviendo todas juntas. Imaginaros que podría dar eso como resultado. Y todo esto dentro de una sociedad en la que empiezan a aparecer las clases sociales oprimidas, ya fueran por deudas o no, y donde se empieza a gestar una sociedad de acuerdos matrimoniales, todos por intereses económicos. ¿Y por qué es importante tener presente eso? Pues porque todo esto va a ir creando una oleada, o mejor dicho, una doble oleada, una por encima de la otra. La primera oleada, o la oleada básica, va a ser el propio desarrollo de la agricultura, que empezando desde lo que hoy entendemos como el Golfo Pérsico, lo que fue la cultura sumeria en su momento, y que ahí os indicamos con flechas rojas, irá teniendo una evolución casi tremendamente rápida en dirección a la costa mediterránea, de Siria, Palestina, hasta llegar a Egipto, porque básicamente toda la vida y la agricultura se va a basar en torno a dos ríos. En un primer momento el Tigris y el Éufrates, y por otro el Nilo en Egipto. Ahora bien, lo más importante de todo esto es esa segunda oleada que se irá gestando con el paso del tiempo. ¿Por qué? Porque si miráis el mapa vais a ver las flechas en verde, donde toda esta zona de desarrollo va a estar completamente encerrada. Unas tremendas fronteras naturales prácticamente insalvables. ¿Cuáles son? Pues por el norte y el este encontraremos un tremendo sistema montañoso, los montes Tauro, los montes Armenios, los montes Zagros, el Cáucaso, y por el sur y el oeste vamos a tener dos enormes desiertos, el de Arabia y el de Libia o Egipto. Bueno, y luego el propio mar Mediterráneo, que eso en sí mismo es una completa odisea. Y nunca mejor dicho este término, pues el trasiego de barcos y sus condiciones no tienen nada que ver con lo que evidentemente conocemos hoy en día nosotros. Bueno, y en este sentido, ¿qué pasa entonces con todos estos grupos oprimidos? Teniendo en cuenta además que, como ya os dijimos en otro vídeo, nuestra especie no tiene dos géneros, sino que tiene 5, y 3 de ellos en este momento pasarán a estar bastante presionados socialmente, y algunos de ellos serán bastante reivindicativos, asumiendo las consecuencias y las injusticias. Y eso es curioso porque en este primer momento es cuando nos encontramos que lingüísticamente hay un término que es el de Hamazan, de origen iraní, que se ha venido traduciendo precisamente como guerreras en femenino, es decir, personas de choque, de conflicto. Y eso ya nos va dando una pequeña pincelada. Así que todos estos grupos, vamos a decir, grupos sociales tremendamente disconformes con la sociedad que se empieza a crear, ese paso que ha habido de lo matriarcal a lo patriarcal, van a llevar a cabo un lento proceso, casi cual de inmigrantes se tratase, aunque hubiera una pequeña oleada inicial seguramente que marcará el inicio, hacia precisamente la zona de Turquía, la actual Turquía, cruzando los abruptos montes Tauro y buscar así cierta protección y desconexión de su mundo en esta zona tan geográficamente abrupta, con valles y montañas y bosques. Curiosamente aquí terminará consolidando lo que muchos os sonará, el reino hitita, quizá desconocido para muchos, pero fue tremendamente importante en su momento. Pensad que terminó forzando la guerra de Troya, que es así que os sonará a todos, precisamente por el choque comercial del Mediterráneo. Un comercio primero controlado por los minoicos en Creta, os sonará seguramente el laberinto del Minotauro y demás, o la propia Micenas en la actual Grecia, con Agamenón, Aquiles y demás, que también os sonará. Pero mirad, un aspecto muy importante, o casi os diría incluso épico, sería el de su supervivencia, la supervivencia de todas estas mujeres y otras clases oprimidas, abandonando las zonas fértiles y de grandes recursos del Tigris y el Éufrates y esas grandes sociedades, a adentrarse en las montañas, los valles y los bosques de la zona de Anatolia, de Turquía. Esa tremendamente complicada fase por la que tendrán que pasar terminará generando en sí mismo un tipo de mujeres, vamos a generalizar como solo mujeres, pero un grupo de auténticas supervivientes, tremendamente hábiles en la caza porque necesitan vivir, lo que generará un nomadismo veloz. Tendrán que moverse de unas zonas a otras, de unos valles a otros, siguiendo los recursos de cada lugar, y con el tiempo en consonancia con ese nuevo imperio centralizado que va a ser el hitita, que tendrá
un gran desarrollo precisamente por la metalurgia y el control de la minería, sobre todo de algo que será completamente nuevo que no conoce el mundo, el hierro, que para que os hagáis una idea, comparado a lo que conocemos hoy en día todos, desde el punto de vista bélico es prácticamente como tener armas de destrucción masiva. Solo pensar que le hace una espada de hierro a un escudo de bronce. Vamos, lo corta como si fuera mantequilla. Así que todos estos grupos multiculturales, tendríamos que decir multisociales, como decimos, se irán moviendo por distintas zonas hasta establecerse en algunas de ellas. Pero en principio solo de esta zona. Este podríamos decir que va a ser el inicio de su nueva cultura, las Hamazán, donde dada la movilidad que ellas necesitan, generarán una economía sobre todo ganadera y algo itinerante, donde por todo lo que terminó pasando después se cree que seguramente ellas son las primeras en dominar al caballo, aunque ya hay un paso un poco anterior documentado en la zona de las estepas, pero está más hacia la zona de Siberia, pero fueran las primeras o no, su mundo va a estar íntimamente ligado a la cuida de los caballos y a la caza. Pero es curioso porque además van a estar en una zona donde hay una tradición anterior de los pequeños grupos que ya había antes. Si os suena Çatalhöyük o Göbekli Tepe, que nos imaginamos que no, pero por si acaso os lo decimos, serán zonas con una tradición muy importante de adoración al toro, al ganado y a los buitres. Y esto, aunque no lo parezca, va a tener un apartado bastante curioso y especial con respecto a ellas. Lo veremos más adelante. Así que estas comunidades, lo verdaderamente curioso es que lógicamente terminarán gestionando o dando lugar a la creación de diosas, pero ya no en un sentido religioso vinculado a la economía como podía ser en Mesopotamia, sino que van a ser diosas conceptuales. Va a haber una diosa de la tierra, lo que luego se conocerá por el mundo griego como Gaia, pero precisamente vinculado a la vida que nace de la tierra y la que tienes que recolectar. Una diosa de la caza, que luego los griegos conocen como Artemisa, precisamente con los mismos rasgos y características de estas mujeres, qué casualidad, y una diosa de los caballos, Epona, y que curiosamente formará parte de la mayoría de nombres de estas Hamazán. Todo esto es importante porque sus comunidades se van a caracterizar sobre todo por ser sociedades que hoy llamaríamos inclusivas, sociedades sostenibles, que eso es bastante importante por lo que luego pasará y su leyenda negra, con una fuerte oposición a todo machismo y decisiones tomadas por los hombres, lo que termina en sí mismo generando una sociedad en la que las decisiones las toman las mujeres, pero son grupos, como os decimos, diversos. Realmente no son solo mujeres. Y la singularidad que os comentábamos antes de los buitres es muy curioso. Ahí os mostramos grabados de la región en los que aparece lo que se conoce como el entierro celestial, una tradición que a día de hoy ya solo se conserva en el Tíbet, y mirad que el Tíbet está más apartado, pero que nos habla precisamente de una de las primeras divinidades animales. Es decir, van a ser aquellos espíritus a los que se les presente a los muertos, a los fallecidos, ya haya sido en combate o de causas naturales, y para que los buitres negros vayan troceando hasta literalmente hacer desaparecer el cuerpo del difunto. Y en ese sentido, entender que ha ido al más allá o que ha pasado a formar parte de la cadena de la vida. Es decir, sostenibilidad. Pero como os decimos, esto quizá lo entenderéis un poquito más adelante. Mirad, en este momento pasamos a una siguiente etapa de las Hamazán, vinculadas a este reino hitita de metalurgia. Demostrarán una habilidad muy importante a la hora de trabajar el oro, hasta el punto de crear unos grandes cinturones, unos grandes collares que solo estarán disponibles precisamente para la venta por el Mediterráneo a las grandes clases sociales, a los ricos y adinerados de cada lugar, a los reyezuelos. Y curiosamente todo esto está pasando cuando empieza a darse un repunte del aumento del comercio en el Mediterráneo con el que ellas tocan, y aparecen curiosamente en Egipto los llamados Hicsos, con carros de caballos, algo completamente desconocido en el momento. De hecho, los egipcios no sabían ni qué eran los caballos, no sabían qué seres eran esos, y precisamente ese nombre nosotros lo conocemos por las fuentes egipcias, donde Hicsos significa gobernantes extranjeros, que a su vez sabemos que eran grandes comerciantes que se introducen violentamente en Egipto, parten a Egipto en dos literalmente y crean sus propios faraones. Pero bueno, todo esto es un tema aparte porque también está muy ligado a las religiones monoteístas. Moisés, Tlel Amarna, bueno, ya haremos otro vídeo de eso. Pero lo importante
importante va a ser precisamente que va a haber un cierto contacto con este reino hitita en el que ellas viven, con algunos tipos de acuerdos sociales y comerciales, es decir, cierto vasallaje. Pero claro, toda esta riqueza que está generando el reino hitita, para poder comerciar con ella necesita una ciudad portuaria. Y decimos una, porque como va a tener bastante riqueza, habrá que protegerla y bien. Y ahí es donde encontramos Troya, esa gran ciudad portuaria de costa tremendamente amurallada. Será la ciudad comercial del reino hitita y pilar del desarrollo de las Amazonas. Y aquí llegamos precisamente a la gran guerra de Troya. Pero nos gustaría dejar claro que la guerra de Troya es simplemente una guerra más, solo que a nosotros a día de hoy nos ha llegado porque a los que la propiciaron les interesó mucho y los que copiaron a los griegos después también. Pero esta es una época muy curiosa de inestabilidad, de gran inestabilidad en torno al año 1200 a.C., una época oscura y que todavía parece que no estaba muy claro en torno a los problemas derivados de lo que las fuentes del momento hablan como los pueblos del mar, que no saben de dónde leche han salido, pero son un montón de soldados que vienen en barco y van asolando todas las ciudades, sobre todo las ricas, y en algunos sitios queriendo quedarse a vivir también. Pero bueno, a las Amazán esta situación les va a perjudicar tremendamente. Este es el momento de Agamenón, Aquiles, el gran reino que se ha creado de Micenas en Grecia, que esa visión edulcorada que tenemos tan bonita de que fue motivada por Helena de Troya, que se enamora de París, pero tiene marido y el marido es rey de Esparta. Toda esta visión tan bonita hoy sabemos que no tiene nada que ver con la realidad, es una creación posterior, donde la causa principal será el arramplar con todos los metales de las grandes ciudades y consolidar las rutas comerciales para un futuro control total del Mediterráneo y la ruta de la seda. No lo olvidemos, porque mueve muchísima riqueza. Así que en esta situación las Amazán aparecerán precisamente citadas en la guerra de Troya a favor de los troyanos, lógicamente, aunque se dice que el gran héroe Aquiles mata a su reina, Pentesilea, aunque la realidad no debió ser esa. Pensar que la realidad es que la batalla de Troya no se toma al asalto, sino que se sitia la ciudad durante 10 años. 10 años en los que los griegos intentarán ir consolidando su papel comercial con toda esa riqueza que llegaba a la ciudad portuaria para ser ellos quienes la gestionen. Y esto es lo que lleva implícito es que seguramente tendrá que haber habido en su momento algún tipo de acuerdo de las Amazán con los griegos micénicos, por lo que ellas pasarán a ser derrotadas, pero no físicamente, sino conceptual y socialmente, por lo que veremos después. ¿Y qué es lo que aparece inmediatamente después? Que el reino hitita ha desaparecido como tal y aparece un nuevo reino comercial, ahora desvinculado de la costa, de control griego, que incluye bastantes territorios de las Amazán, sobre todo los del norte, tocando el Mar Negro, donde curiosamente continúan unos tremendos trabajos de orfebrería. Piezas de oro, figuras de oro, todo lo que tuviera posibilidad de ser tallado se representaba en oro. Pero este reino es de otra orientación social, diríamos, porque precisamente los micénicos permitieron que grupos de tracios del otro lado ya más cercano a Europa se asentaran en esta zona, por lo que podemos entender que seguramente las Amazán seguirán realizando sus trabajos, pero con una opresión bastante importante. Han vuelto a una sociedad distinta a la que ellas habían creado y se generará una necesidad de libertad lógica en ese sentido. Ahora bien, esta situación, ¿qué va a terminar propiciando? Que un reino donde se está trabajando el oro, se hacen figuras de oro, se hacen representaciones de oro, va a ser, como se suele decir, una perita en dulce para los que no tienen el control sobre este reino. Y así encontramos cómo el imperio asirio intenta empezar a conquistar en esta dirección, y será curiosamente el momento en el que aparezca la leyenda del rey Midas, el rey de Frigia, ese rey que según la leyenda tenía la desdicha de que todo lo que tocaba lo convertía en oro. Pensar que eso es muy simbólico por lo que estamos viendo, porque se representa todo lo posible en oro, e incluso su hija Zoe muere convertida en oro porque la toca su padre. Esto a su vez también es muy simbólico, porque de esta leyenda se deduce, lógicamente, que se pierde la habilidad de crear cosas de oro, que esa feminidad vinculada al oro muere o se pierde. Y es que esto es muy curioso, porque realmente a su vez también está coincidiendo en el momento en el que los cimerios y los escitas están llegando desde el este a esta zona. Curiosidad, este reino frigio desaparece y las Amazán oprimidas conseguirán su libertad. Fijaros que esto es importante porque a partir de aquí aparecerá lo que se conozca
compleja como la leyenda del gorro frigio que se utiliza actualmente como símbolo de la libertad y la independencia. Fijaros qué casualidad que todo pasa en el mismo momento. Como decimos nosotros siempre, las casualidades no existen, sino que lo que existen son los hechos y las distorsiones de los hechos. Y qué casualidad, este es precisamente el momento en el que los griegos, con ese gran desarrollo económico comercial en el Mediterráneo que están teniendo, comienzan a escribir su historia, como muchas otras naciones también en este mismo momento, recurriendo a fábulas, historias, creaciones, pero sobre todo para unir bajo un mismo mando económico a varias regiones y hacer así naciones más potentes. Y esto será la mitología, o lo que entendemos todos hoy en día por mitología. Pero fijaros, claro, en este gran choque cultural, y decimos cultural porque realmente son dos culturas enfrentadas, nos encontramos las comunidades femeninas o matriarcales que han conseguido su libertad con el desprestigio e invenciones que crea el mundo griego de tendencia más machista, donde aparecen varias curiosidades. Mirad, el propio término que les define, que era amazán, en griego se parece mucho a amazos, amazoi, que significa sin pecho. Esto viendo que eran grandes cazadoras que siempre iban con arco, seguramente llegó a la creencia de que si se llamaban así sería porque seguramente para poder disparar con el arco se amputarían un pecho. Pero esta distorsión se ve ampliada incluso más, diciendo que solo tenían relaciones con los hombres una vez al año, o qué tragedia, donde con los hijos lo que hacían era si salía una niña se la quedaban y si salía un niño se lo devolvían al hombre, que tenía que ser de otro lugar, o incluso los mataban si no. Pero ¿qué es lo verdaderamente curioso que hay detrás de todo esto? Pues algo muy sencillo, porque todo tiene explicación. Realmente, frente a cierta fascinación que tienen las personas que contactan, sobre todo marineros y comerciantes, se intenta fomentar el miedo frente a la fascinación. Evidentemente, las amazai o amazán no se amputaban ningún pecho, no es que tuvieran relaciones sexuales una vez al año, sino que se quedaban embarazadas una vez al año, y no es que mataran a los niños, es que su sociedad tiene que ser sostenible. Los varones siempre van a tener una tendencia a ser quizá más conflictivos, más difíciles, y no engendran mujeres, con lo cual para renovar la sangre es muy interesante tener acuerdos para tener descendencia con gente de otros lugares, pero luego todos los niños que no puedan vivir en esa sociedad o generen un problema serán literalmente expulsados de la comunidad, pero por lógica. Es decir, todo ello es lo que se conoce como una construcción histórica. Todo ello, como se puede ver, para evitar que estas comunidades tuvieran una continuidad económica tan boyante y que pudieran suponer un atractivo para otras partes de la sociedad y que entendieran que ese modelo era eficiente y sostenible y poder derrocar al machista. Pensar que nos hemos venido basando en lo que escribió cada uno de esos hombres de hechos que habían pasado mucho antes que ellos. Así que nos encontramos como en la zona primero con los asirios, ahora con los persas sobre el 550 a.C., está haciendo que toda esa zona se convierta en un territorio completamente hostil. Y hostil no tiene nada que ver con eficiente. Con lo cual, estas comunidades lo que van a hacer es huir de la guerra. Pensar que todas estas naciones, favoreciendo el esclavismo con luchas por el control del gran negocio del Mediterráneo, van a ser una situación completamente horrible. Así que si seguimos el rastro de los grandes trabajos de oro, de orfebrería, veremos cómo realmente estos grupos a su vez también se están moviendo. ¿Hacia dónde? Hacia la libertad que le han propiciado los escitas, que será cruzando las grandes montañas del Cáucaso en dirección al norte del Mar Negro. Fijaros, es curioso porque en esa zona, en la zona en torno al río Don y el Danubio, aparecerá algo nuevo que se conoce como los escitas reales o las escitas reales, desde más o menos el 550 a.C. Unos pueblos con gran movilidad, vínculos con los caballos, y en esta zona al oeste de las estepas escitas vemos cómo continúan con la confección de objetos de orfebrería de oro para los escitas, estableciendo también un punto de control de la ruta norte de la seda, algo bastante hábil, pero inmersas ya en un entorno de tendencia machista, pero que deja claro un aspecto muy inteligente, y es que si no puedes con el machismo, hibrídate con él. Fijaros que en este momento en el que estas comunidades han emigrado y ya solo ha quedado la idea del gorro frigio como elemento para luchar por la libertad en la zona de Turquía, el mundo griego va consolidando sus leyendas, y en ese sentido encontramos por ejemplo la de la leyenda de Hércules, que os sonará prácticamente a todos, que de las dos grandes naciones griegas en disputa, que van a ser Esparta y Atenas, va a ser el héroe de los espartanos, sobre todo
después del regreso de los Heracleidas o los Dorios, que son lo mismo, en el que se habla de la leyenda del cinturón de Hipólita, como Hércules primero intenta conquistar a Hipólita le va a regalar su gran cinturón, pero luego se da la voz de alarma de que es que realmente quería matar a Hipólita, algo así tan caótico y confuso que en el fondo lo que está plasmando en sí es la importancia del cinturón. Y como ya hemos visto, los cinturones eran uno de los grandes trabajos comerciales en oro que vendían las Amazán, y que en el fondo nos plasma la realidad de la importancia comercial. O por otro lado encontramos la leyenda de Aquiles, que a su vez de esas dos naciones griegas va a ser el héroe de los atenienses, donde se narra precisamente su enfrentamiento con la reina Pentesilea dándole muerte, pero luego quedando abrumado por su belleza cuando le quita el casco. Oh, qué casualidad, ya que las Amazán eran muy hermosas pero muy peligrosas, y que nos habla un poco del hecho en sí de si perduran o no esas pequeñas comunidades bajo la órbita del comercio griego para el nuevo reino creado de Frigia. Así que volviendo a las Amazán, ahora en esta nueva ubicación terminarán encontrando el desarrollo del gran imperio romano, que establece una frontera que no tocará con ellas, un imperio que lo que va a hacer es proteger su riqueza y comercio y orden social, copiando a su vez, fijaros, la mitología griega, que le viene de perlas, porque consolida esa visión machista o de control de decisiones por parte de los hombres, y unos pueblos germanos muy variados, cada uno con sus leyendas, creando su propia mitología, pero sin el proceso civilizador del Mediterráneo. Así que en este sentido, las Amazán se van a encontrar entre dos mareas poblacionales, y su cultura podríamos decir que termina diluyéndose, pero no desapareciendo, fijaros porque va a ser muy importante, diluyéndose en dos direcciones, una hacia el norte de Europa, fuera de la frontera con Roma, y otro bastante curioso que va a ser a través de las estepas controladas por los escitas y la propia evolución posterior que tengan, y esto va a ser muy importante por la huella que dejarán, porque volverán a aparecer. Mirad, una de estas oleadas va a ser la marea goda, unos pueblos muy itinerantes, vinculados con el mundo escandinavo, pero muy itinerantes precisamente porque cada vez que haya una climatología muy adversa, vendrán grandes cantidades humanas desde el norte, inmigrantes que podríamos decir hoy en día, y eso a su vez hará una presión importante sobre los pueblos que ya están establecidos donde están ellas, y generará movimientos que llegarán incluso hasta la península ibérica. Pero así, en este momento, estas mujeres guerreras desaparecen de las fuentes, porque no hay fuentes tampoco, durante casi 1000 años, alejadas ya de toda riqueza metalúrgica y su fuente principal de prestigio, fama y riqueza, pero con la idea importante de que para poder vivir mejor es importante tener metales, y eso terminará favoreciendo precisamente, curioso, las oleadas germanas que periódicamente cruzarán la frontera del Imperio Romano para robar todos los metales y vasijas de metal que encontraran y volverse con ellas. De este modo, en pocas generaciones se perderá la habilidad de la orfebrería, pero no desaparecerá su cultura y dejará huella. Y por otro lado encontraremos la marea de las estepas, estos pueblos con un gran movimiento de jinetes a caballo que cubrirán prácticamente toda Asia de una punta a otra hasta China y Japón. Eso sí, no tocando con China hasta que no llegue el desarrollo de los mongoles, pero será muy complicado porque China en sí mismo es algo completamente aparte, pero sí con Japón, donde curiosamente también dejarán huella. Fijaros, en el norte de Europa la huella que dejarán va a ser las valquirias en el mundo de los vikingos, que entra dentro de lo que sería la mitología germánica. Aquí las mujeres guerreras vuelven a aparecer, sobre todo aún más en el mundo escandinavo, casi 1000 años después, cuando alguien vuelve a poder utilizar la escritura para documentar lo pasado, y donde curiosamente la sociedad confiere quizá un papel más importante a la mujer comparado con el Mediterráneo. Así, curioso, dentro de la mitología escandinava o vikinga, los cuervos negros son los espíritus de las valquirias, que son las que llevarán los cuerpos al más allá, el espíritu de las guerreras. Fijaros quizá qué bonito, como varios aspectos de las experiencias pasadas han terminado formando parte de la mitología, dándole ese aliciente al machismo, como guerreras que a su vez eran enfermeras de los guerreros. Fijaros también en el papel de las aves negras llevándose los cuerpos, y en una mitología más centrada en la naturaleza y el orden frente al caos. Desde luego que qué hermoso y qué bonito, y sin que nadie hubiera reflexionado sobre ello. Pero fijaros, porque también dejaron una huella en Oriente, documentada por escrito sí que un poquito antes que en el norte de Europa, y es lo que se conoce en Japón como las onabugeishas, las mujeres guerreras, con bastantes representaciones, luchando a pie o a caballo, con armas específicamente creadas para ellas. Como curiosidades eran como las katanas unidas a una lanza para precisamente poder atacar desde lejos y no tener que hacer frente directo si tuvieran que enfrentarse a un hombre, y que terminará generando bastante fascinación hasta el punto de que alguna emperatriz japonesa llegó a ser considerada onabugeisha.
Pero fijaros que incluso su influjo llegará aún más cerca, porque a todos os sonará el Amazonas. Pues bien, hoy sabemos que precisamente el río Amazonas recibe ese nombre porque cuando se produce la colonización europea y la conquista de aquellos territorios, los primeros conquistadores son recibidos con arcos y con flechas de gente de pelo largo y semidesnuda, y los religiosos de la época son los que establecen que seguramente puede que se trate de aquellas amazonas que aparecen en los textos antiguos, completamente desaparecidas y que nadie sabía ubicar. Y después de todo aquello, bueno, qué decir tiene, seguro que a todos os suena Amazon y las compras por Amazon. Así que aquellas desconocidas que encontraron su forma de sobrevivir con el comercio, fijaros que ha llegado hasta nuestros días. Suponemos que será interesante que ahora cada vez que veáis la palabra Amazon, veáis que el espíritu de aquellas mujeres guerreras sigue estando ahí. Y su gran símbolo y legado va a ser la protección del grupo, y para ello el símbolo habitual va a ser el de las alas de cuervo, algo que incluso los más jóvenes hoy en día se tatúan y no saben exactamente de dónde viene este símbolo, ni lo que representa. Así que en definitiva esperamos que este vídeo haya servido para dejaros algunas ideas claras, como que tengáis claro que las amazonas sí que existieron, que sepáis ubicarlas, que fue en la zona de Turquía y posteriormente el Danubio hasta expandirse, que la historia real de las amazonas es aún más interesante, cómo ha llegado hasta nosotros sin darnos cuenta, cómo en sí es una historia apasionante de supervivencia, unas grandes orfebres y habilidades manuales, que su espíritu está en los cuervos y los caballos, así que cada vez que veáis un cuervo al menos esperamos que lo veáis con otros ojos, y que en el fondo todas las mujeres son amazonas cuando tienen que defender a los suyos. Para todas aquellas almas viajeras y curiosas, no olvidéis darle a suscribirse a nuestro canal, para que podamos seguir desgranando de forma sencilla las peculiaridades de nuestro mundo.